Bueno, continuando con el curso, vamos a pasar a las derivadas. ¿Qué son las derivadas? ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos derivadas? Las derivadas tienen que ver mucho con las funciones, así que vamos a recordar qué es una función, ¿ya? Vamos a borrar esto y nos damos un pequeño ejemplo. Me gustó mucho este ejemplo. Por ejemplo, si yo o cualquier persona o tú, el que estás viendo esto, no sé, tararán, quiere llegar a visitar a, a tu mascota que no ves hace tiempo, digamos, el pequeño Doggy. Bueno, esto parece más un gato, pero bueno. Entonces queremos llegar hasta acá, ¿no? Entonces ¿qué tenemos? ¿Cuál sería nuestra función en este caso? En este caso, ¿cuál sería? Tenemos el tiempo como siempre, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos la distancia acá. Distancia, y acá tenemos el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a borrar esta línea. Si voy a una velocidad constante, nuestra gráfica se vería más o menos así, ¿no? ¿Y qué pasa si voy más rápido? ¿Cómo sería nuestra gráfica? Si recuerdan funciones, ¿cuál sería nuestra gráfica? Sería así, ¿no es cierto? Y si fuéramos mucho más lento, sería de esta manera. Pero eso si mantenemos una velocidad constante. Pero ¿qué pasa? No siempre es así. En la vida real, ¿vamos a una velocidad constante? No, nos vamos a cansar, vamos a tomar un descanso, va a haber un tiempo en el cual vamos a ir mucho más rápido. Entonces, nuestra gráfica se va a terminar viendo así más o menos, ¿no? Es la forma más realista de ver este ejemplo. Entonces, eso tiene que ver mucho con las funciones, pero ¿qué es una derivada? ¿Ya? ¿Qué se nos ocurre cuando decimos derivada? Entonces, ¿qué podemos hacer con la derivada? Como decíamos, ¿qué es una derivada? Es el límite de cambio cuando tiende a cero. Entonces, no sé, yo quiero medir. Bueno, o sea, estamos distraídos con el móvil, con cualquier cosa, y hemos ido cambiando de velocidad, como decimos, ¿no? Entonces podemos tener acá, no sé, 5 minutos, 10 minutos, acá podemos tener, no sé, 30 minutos, por ejemplo. Entonces yo quiero medir en este intervalo, en específico, podríamos hacerlo manualmente, hallando el promedio y todo eso, pero, no sé, yo quiero un minuto en específico, un segundo en específico. Entonces, para eso nos ayuda las derivadas, ¿ya? No sé, quiero saber el rango entre el minuto 5 y en el 10, entre el minuto 10 y el minuto 30. Entonces va a ser más complejo si lo quieren hacer a la antigüita, como de cierta manera, o manualmente, ¿no? Se va a hacer muy complejo. Entonces, en esto nos ayudan las derivadas a hallar en el momento exacto, en el tiempo exacto, en este caso de nuestra función tiempo y distancia, ¿ya? Entonces, la derivada nos ayuda a hallar la velocidad exacta en el momento exacto que queremos hallar, ¿ya? Entonces tenemos que aprender esto, porque entra en todo, economistas, ingenieros, prácticamente en toda la vida. Las derivadas están presentes ya. Muchas veces decimos que no, esto que no nos va a servir para la vida real, que no sé qué, pero si hiciéramos todo con esto, tendríamos todo paramétricamente calculado y podríamos realizar cosas muy exactas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas reglas y luego vamos a resolver algunos ejercicios para adentrarnos más en las derivadas, ¿ok? Entonces, como decíamos, vamos a dar una definición más formal mientras borramos esto, ¿ya? Entonces, la derivada de una función en un punto
¿Qué mediría? Mediría la tasa de cambio instantáneo de la función con respecto a una variable, ¿no es cierto? Entonces, decimos formalmente si la función de x, o sea, esto es una función, la derivada de la función de x en un punto, x igual a se define como, y creo que quizá muchos han visto esto, ¿no? Con límites, ¿ya? Vamos a anotar la definición con límites, la cual sería esta. Tiende a 0. ¿Cuánto sería? De la función más menos la función a sobre. ¿Ok? Entonces, la derivada de una función se mide como el valor, ¿ya? ¿Cómo cambia el valor de la función en relación a un cambio infinito, en este caso? ¿Sí? Esta sería la definición con límites, ¿ya? Que es una de las definiciones más elementales que hay. Bueno, entonces, las derivadas también siguen unas reglas, ¿ya? Vamos a repasar las reglas básicas. Como primera instancia tenemos la regla de la potencia, ¿ya? ¿Qué nos dice la regla de la potencia? Si tenemos una función respecto de x, una función, ya, x cualquiera, y tenemos acá x elevado a algo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, puede ser un número, lo que sea. La derivada, en este caso, sería de esta manera. Si queremos derivar esta función, ¿ya? Se nota este apóstrofe acá para indicar cuál es el orden de las derivadas, ¿ya? Esta sería la primera derivada. Si tenemos dos así, ¿cuánto sería? Sería la segunda derivada. Si tenemos 3, sería la tercera. Si tenemos 4, o sea, se nota en números romanos, ¿ya? Y así consecutivamente, para que no nos olvidemos y se acuerdan, ¿ya? Entonces acá vamos a hacerlo con la primera derivada. Vamos a derivar esta función, ¿ok? Entonces sería la función de x es igual a n por x n menos 1. Esta es la regla, ¿ya? La regla de la potencia. Lo que nos dice, al exponente le quitamos un 1 y bajamos ese exponente sin quitarle el 1 acá abajo y lo multiplicamos por la x. No sé si me doy a entender. Lo haremos con un ejemplo. Vamos a darnos una función simple cualquiera, ¿ya? Para entender esto. Entonces tenemos no sé, la derivada de... Vamos a darnos una función de x es igual a x a la cuarta, por ejemplo. Entonces, ¿cómo derivamos esta función? Anotamos la función, el apóstrofe que indica que está la primera derivada de x es igual a... ¿Cómo hacemos la regla de la potencia? Lo anotamos hace instantes, ¿no es cierto? No creo que se hayan olvidado. ¿Qué hacemos? El 4 lo bajamos, ¿no? El 4 baja abajo. Anotamos la x. Pero a este 4 le tenemos que restar un 1. Entonces sería 4 menos 1. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto sería? 4x, 4 menos 1, 3. ¿No? Entonces, bueno, vamos a anotar la función más acá. ¿Listo? Esta sería la derivada de esta función. ¿Entienden? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos bajado el 4 y hemos restado un 1 a la potencia del número en este caso. Vamos a darnos otro ejemplo para practicar esto y asimilarlo, ¿ya? Vamos a darnos varios ejemplos así fáciles y rápidos. Función de x, por ejemplo, puede ser cualquier cosa, yo le pongo x, ¿ya? Función de x, cuando x tiende, no sé, podemos ponerlo 35. ¿Cómo sería? Anotamos que estamos derivando
X, que decíamos, el 35, ¿qué nos hace? Baja abajo, ¿no es cierto? 35, X, ¿qué le hacemos al 35 en la potencia? Le restamos un 1, ¿no? Acá lo vamos a notar, le restamos un 1, ¿qué nos queda? 34. Esa sería la derivada de esta función. Nos daremos otra más. Todo con respecto a X ya. Entonces, no sé, nos podemos dar 2x elevado a, no sé, 5, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Indicamos que estamos derivando. Decíamos que este 5 baja abajo, ¿no? Este 5 baja abajo. ¿Qué hace el 2? El 2 se queda a multiplicar con el que ha bajado, entonces dejamos por 2, copiamos x. ¿Qué se hace al 5? Se le resta 1, ¿no? Entonces vamos a anotar acá 5 menos 1. ¿Cuánto sería eso? 5 menos 1 sería igual a 4. Entonces, si resolvemos esto, tenemos 2 por 5. Estos se multiplican, por cierto, ya. Veo que muchas veces nos confundimos y a veces sumamos esto. No, estos se multiplican. Entonces sería 2 por 5, 10, x a la cuarta. ¿Listo? Así de manera simple y sencilla, ¿ya? Ahora una cosa muy importante. Digamos que ya hemos derivado nuestra función de x y nos ha quedado, no sé, nos inventamos un número ya. 10x a la cuarta, digamos. Queremos hacer la segunda derivada de esto. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hay un cambio en la fórmula? ¿Hay una manera diferente? No, simplemente es lo mismo, ¿ya? Lo único que indicamos que estamos derivando dos veces, ¿ya? Respecto a la función original. Anotamos 2 y el número 2 en números romanos en el apóstrofe, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería esto? Lo mismo que en la primera derivada. El 4 baja a multiplicar el 10. ¿Cuánto nos va a quedar? 4 por 10. X y el 4 se le seguimos restando. 4 menos 1, ¿cuánto es? 3. Y esto sería 40x al cubo, ¿no? Esta sería nuestra segunda derivada. Y en el tal caso que queramos hacer, no sé, la derivada quinta, sexta, pues seguimos el procedimiento hasta hallarlo. Ya no sé, nos dan una derivada, o bueno, ya hemos hecho la derivada, no sé, hasta el orden 4. No sé, hemos hallado 500 de x elevado a 2. ¿Cuánto sería esto? El 2, como decimos, baja a multiplicar. Sería 2 por 500 de x al 2 que le hace. ¿Qué le hacemos? En la regla de la potencia le restamos un 1. ¿Cuánto nos queda? 2 menos 1, 1. No se nota, es implícito, ¿no? 2 por 500, ¿cuánto es? 1000, ¿no? Sería 1000x. Entonces, así, como se pueden dar cuenta, cuanto más derivada hacemos, va disminuyendo menos 1 en la potencia, ¿ok? Bueno, por consiguiente, esto es algo más que una regla. Se estima, por ejemplo, no sé si han oído el chiste de que eres la derivada de una constante, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto es la derivada de una constante? A una constante nos referimos a un número cualquiera, ¿sí? Si nos dan la función de x y nos dan 7, por ejemplo, derivamos esta función como lo hicimos con, no sé, la regla de la potencia en este caso, ¿no? Porque es simplemente un término. Entonces, derivamos x. No hay alguna potencia para bajar acá. No tenemos x. La derivada de cualquier número, sea 7, sea 8, sea 80, sea 800, no sé, infinitos ceros, la derivada de todo esto siempre va a ser 0. ¿Ya? 0. Entonces la derivada de una constante, ¿cuánto es? Es 0, ¿no? Eso es para que no nos olvidemos, ¿ya?
Y bueno, vamos a seguir con la regla del producto. Ya nos vamos a anotar acá. Como la regla número 2. La regla del producto. ¿Qué nos dice la regla del producto? Entonces, por ejemplo, la regla del producto, ¿qué es lo que nos dice? Si tenemos una función de x, ya, de un producto, ¿no? Por ejemplo, no sé, g de x por h de x. Esto es un producto, ¿no? Porque se están multiplicando estas dos funciones. Entonces, ¿qué nos dice? La derivada de esto parece escrita en chino ya, pero lo vamos a entender. Es la primera, sin derivar, por la segunda derivada, más la segunda, sin derivar, por la primera derivada. ¿Ya? Eso ténganlo muy en cuenta, ¿ya? Así que tomen apuntes de esto. Porque hay que seguir estos pasos para derivar un producto. No es simplemente como hacíamos en la regla de la potencia, ¿no? Es simplemente bajábamos el exponente, lo multiplicábamos y le restábamos 1, ¿no? Acá no se puede hacer eso. Entonces, si tenemos, voy a borrar esto. Si tenemos una función, pues vamos a dar una función cualquiera, ¿ya? Ya, esto es un producto. Entonces, lo ideal sería multiplicar primero las funciones, ¿ya? Multiplicar esto por esto y luego hallar la derivada, ¿no? Pero en muchos casos es muy largo, muy tedioso, muy complejo realizar las multiplicaciones y por eso llevamos las derivadas directamente con esta fórmula, ¿ok? Entonces, vamos a resolver este pequeño ejercicio y vamos a ver cómo funciona la regla del producto, ¿ok? Entonces, ¿cómo se resuelve esta derivada? Primeramente, hemos visto la regla, ¿no? Hay que aplicar la primera sin derivar por la segunda derivada y así, pero al revés, ¿no? Y lo sumamos al revés. Entonces, para ubicarnos, primero vamos a realizar las derivadas de cada uno de estos. ¿Cuánto sería según la regla de la obtención, la derivada de esto? Sabemos que el 4 baja abajo, ¿no? 3 por 4, ¿cuánto sería? 12, ¿no? Sería 12x. Digamos que esto es la g y esta es nuestra h, según la fórmula que nos anotamos ya para que se guíen. Sería 3 por 4, 12 y arriba, ¿cuánto quedaría? 4 menos 1, 3. Esa sería la derivada de g, ¿ya? O sea, la derivada del segundo término, ¿cuánto sería? El 5 bajo a multiplicar, sería 10x, 5 menos 1, 4, ¿no? Esta sería la derivada del segundo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente organizarlo con la fórmula que les damos, ¿sí? Que vimos hace instantes. Entonces nos va a quedar de las... Voy a borrar esto, ¿ya? Pueden pausar el video, volver segundos atrás y volver a ver la función si es que quieren. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La función derivada de estos es el resultado de 3x a la cuarta por 10x a la cuarta más 2x a la quinta 12x al cubo, ¿ya? Porque estamos haciendo la primera sin derivar por la segunda derivada más la primera derivada por la segunda sin derivar. Entonces nos quedaría de esta manera. Simplemente hay que multiplicar los términos, ¿ya? 3 por 10, ¿cuánto nos queda? Voy a borrar esto. 3 por 10, ¿cuánto es? 30, ¿no? La x sabemos que por regla de exponentes se suman, ¿no? Entonces sería 4 más 4, 8. Más 24. ¿Por qué? Porque 2 por 12 es 24. Nos quedaría x. Y los exponentes que se hacen se suman. Entonces lo dejamos ahí. Y bueno, aquí tenemos un caso muy particular. Nuestras x son las mismas. Entonces sumamos los coeficientes, ¿ya?
Entonces nos quedaría la derivada de x es igual a 54. ¿Y qué hacemos con las x? Los copiamos porque son los mismos, ¿ya? Entonces 30 más 24 es 54. Entonces esta sería nuestra derivada con la regla del producto. Cuando tenemos un producto de funciones no podemos derivar de forma fácil, normal, como si se tratara de una adición, ¿ya? Es diferente, entonces tenemos que seguir estos pasos para realizarlo. Ahora como un punto extra, podemos realizar la segunda derivada de esta función. ¿Cuánto sería? ¿Qué tiene que hacer? El 8 tiene que bajar, ¿no? Y así aplicamos todas las reglas que vamos aprendiendo ya. 54 por 8, x, 8 menos 1, 7. ¿Ya? Va a ser un número grande, no me alcanza para anotarlo, pero ustedes sáquenlo con la calculadora o realizando la operación. Entonces, esta va a ser la derivada, la segunda derivada de nuestra función original. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver más ejercicios y así aprendemos más rápido. ¿Listo? Bueno, nos vamos a dar otro ejercicio un poquito más complejo, pero va a seguir la misma lógica, así que vamos a poder resolverlo de manera sencilla. Voy a anotar aquí el ejercicio ya. Esto es un 2 por si acaso. Listo. Ya tenemos otro... Siguen siendo dos términos, ¿ya? Que se están multiplicando, dos funciones. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Según la regla del producto, llamamos a esto G, llamamos a esto H. Puede ser cualquier cosa ya, pero es para guiarnos. Generalmente vienen anotados de esta manera en los formularios y en internet y en los libros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Antes de ordenar todo, vamos a derivar, ¿listo? Para tenerlo ahí simplemente en la mesa y poder solamente reemplazar y resolver de manera más fácil. Entonces, ¿cuál sería la derivada de G? Acá. De este primer término. ¿Qué hace el 3? Baja a multiplicar, ¿no? Entonces nos quedaría 15x al cuadrado menos, el signo se baja, 2, el 2 sabemos que baja a multiplicar el 2, entonces sería 2 por 2, 4, 2 menos 1, 1, ¿no? Entonces no anotamos, el signo es implícito, ¿ya? Esta sería la derivada del primer término. Ahora, ¿cuál sería la derivada del segundo término? Que está mucho más sencillo, ¿ya? Es que vayan haciéndolo mientras lo hacemos acá. El 3 baja a multiplicar. 3 por 6, ¿cuánto sería? 18x, 3 menos 2, 3 menos 1, digo, nos queda 2, ¿no? Entonces sería 18x al cuadrado. Esa sería la derivada de nuestro segundo término. Ahora, ¿qué nos queda? Simplemente ordenarlo, ¿no es cierto? Entonces lo ordenamos. Voy a borrar esto ya. Podemos volver segundos atrás para ver la función original y por si se pierden. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? La derivada de x responde al siguiente producto, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy copiando la primera sin derivar por la segunda derivada. Más, ¿qué sería por consiguiente? Lo mismo, pero al revés, ¿ya? Es la primera sin derivar por la segunda derivada. Digo la segunda sin derivar por la primera derivada, ¿ya? Entonces nos queda así. ¿Qué tenemos que hacer acá? Simplemente multiplicar. Ahora si multiplicamos 5 por 18, 6 por 15, ¿ya? Nos va a salir unas sumas. Entonces realícenlo ahí operacionalmente. Yo aquí lo voy a reemplazar, ¿ya? Entonces nos quedaría de esta manera. Nos quedaría 90x elevado a la quinta menos 36x elevado a la cuarta más 90x elevado a la quinta menos 24x elevado a la cuarta. Ahora sí, seguimos realizando la operación.
nos queda 180x elevado a la quinta menos 60x elevado a la cuarta. Entonces, esta sería la derivada de la función de los productos, ¿ya? Pero como decíamos, esta sería la primera derivada. Si queremos darnos un plus y hacer la segunda derivada para practicar la primera regla, ¿cuánto sería? Baja 5 por 180, ¿no? No nos va a alcanzar acá. Bueno, lo anoto ahí ya. Ustedes lo resuelvan en la calculadora o manualmente ya. 4 baja a multiplicar por el 60x. ¿Cuánto es 4 menos 1? 3. Esta sería la segunda derivada. Entonces, como se pueden dar cuenta, los pasos se parecen más al primero. Utilizamos la regla del primero. Estamos conociendo la regla del producto. Y a continuación vamos a conocer la regla del cociente, que es muy similar a esto, ya, pero aplicado para la división. Entonces, vamos a ver un poquito esto ya. Entonces, como decíamos hace rato, si podemos multiplicar las funciones antes de derivarlo y utilizar la regla del producto, se nos va a hacer a veces mucho más sencillo. Si son funciones simples, ¿no? Como en este caso, porque en muchos casos se hace muy tedioso. Entonces, por eso existe la regla del producto. Por ejemplo, si tenemos esta función, pueden hacerlo ustedes igual con la regla del producto, les va a salir lo mismo para practicar, ¿no? Para comprender más. Nos damos x3, 3x, por ejemplo, esta función que está multiplicando a la otra, ¿ya? Acá tenemos dos términos acá, dos términos acá. Entonces, podemos simplemente multiplicar primero, ¿ya? No estamos sacando la derivada todavía. Es una multiplicación de funciones simplemente. 2x al cubo por x al cubo, ¿cuánto sería? 2x a la sexta, ¿no? Más 2 por 5, ¿cuánto es? 10. 10x a la cuarta, ¿no? 3 más 1, 4. Que no se nos olviden los exponentes, ¿ya? Ahora, multiplicamos por los siguientes dos, ¿no? Menos 3x por x al cubo, menos 3x a la cuarta. Menos, porque tenemos el signo, menos por más, menos 3 por 5, 15. X, sumamos los exponentes 1 y 1, ¿cuánto nos da? 2, ¿no? Todavía no realizamos la derivación porque tenemos términos semejantes, ¿ya? Entonces tenemos estos de acá. Sumando esos tendríamos, ¿cuánto? 10 menos 3, 7, x a la cuarta menos 15x al cuadrado. Ahora sí recién podemos realizar la derivación. Entonces vamos a anotarlo con rojito acá para que se note más y no nos confundamos, porque esto simplemente son operaciones de funciones. Siguiendo la regla, la primera regla de la potencia, ¿cuánto nos quedaría? 6 baja a multiplicar. 2 por 6, ¿cuánto es? 12, ¿no? 6 menos 1, 5, más 7 por 4, porque acordémonos que el 4 baja a multiplicar a 7, entonces 7 por 4, 28, x, 4 menos 1, 3, menos 2 por 15, 30, x, 2 menos 1, 1, el 1 no se nota, está implícito ahí, ¿no? Así que bueno, si quieren pueden anotarlo, pero generalmente no se nota. Entonces, la derivada sería la siguiente. Pueden usarlos con la regla de producto, pero se va a hacer largo, ¿ya? Cosa que puede ser mucho más sencilla en este tipo de funciones que son las más elementales y las más básicas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo más de derivada de un producto. Algo así rapidito para que lo hagamos velozmente y pasamos a la regla número 3, que es la regla del cociente, ¿ok? Bueno, para hacerlo rápido, porque no nos va a alcanzar en la pizarrita, está muy pequeñita, lo vamos a hacer ya de manera rápida. ¿Qué es lo que tenemos? El primer paso, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivada de cada uno, ¿no? Recordemos que esto es g y esto es h, ¿ya? Entonces derivamos para solo reemplazar luego. ¿Cuánto sería la derivada de esto mentalmente rápido? 6x al cuadrado, ¿no? ¿Y cuál sería la derivada de esto? 3x al cuadrado. ¿Cuánto sería?
2 por 3, 6. X. Simplemente X no, porque 2 menos 1 es 1. Entonces el 1 no se anota. Entonces tenemos estas dos derivadas. Los vamos a anotar por acá y los vamos a seguir mediante la regla del producto, ¿ya? Entonces la derivada de la función, ¿cuánto sería? La primera sin derivar. ¿Cuánto es la primera sin derivar? Entonces nos quedaría, ya he vuelto a anotar la función para que no se nos olvide. Según la regla, ¿cómo sería? La primera sin derivar, 2x al cubo por la segunda derivada, que ¿cuánto sería? 6x más, ¿cuánto sería? ¿Más qué? Más la primera, la primera derivada, ¿cuánto es? 6x al cuadrado por la segunda sin derivar, ¿no es cierto? Entonces anotamos 3x al cuadrado y simplemente resolvemos esto, ¿ya? ¿Cuánto sería? 2 por 6, 12x. Los exponentes se suman, 3 más 1, 4 más 3 por 6, 18x. 2 más 2, 4. Entonces esta sería nuestra derivada, ¿ya? Siguiendo la regla del producto. Así que lo hicimos de forma más rápida y cortita, una función simple para aplicar los pasos ya. Esto mismo se replica en ejercicios de funciones muchísimo más complejos, ya mucho más largos, mucho más tediosos, pero sigue la misma lógica, ¿no? Simplemente se va a hacer un poco más largo y entonces es la manera de resolver un producto de funciones, ¿ok? Ahora sí, sin mucho pasaremos a la regla del cociente, ¿ya? ¿Qué nos dice la regla del cociente? Vamos a borrar esto para guiarnos. Regla del cociente. Esta es nuestra regla número 3. ¿Qué nos dice la regla del cociente? Entonces, ¿qué nos dice la regla del cociente? Si tenemos una función, o sea, de x, donde g en este caso lo vamos a poner arriba, h abajo. Si tenemos una división de funciones, ¿qué es lo que hacemos? Como en el anterior caso, usábamos en la regla del producto, vamos a hacer algo similar. ¿Listo? Pues, si han entendido el anterior punto, van a entender esto mucho más fácil. Entonces, la derivada de esta función sería la siguiente. El de abajo, les voy a decir el de abajo, el de arriba, ¿ya? Para que se vea bien rápido, o numerador y denominador. ¿Ya? El denominador se copia por el numerador, pero esta vez derivado, ¿ya? Menos, ya no es más como el producto más, menos el numerador por el denominador, ¿ya? Entonces anotamos hx acá, bueno, h no está dentro. Y en la parte inferior, ¿qué es lo que se pone? Se pone el denominador, pero al cuadrado, ¿ya? Esta es la fórmula, como en el anterior caso, pero para dividir funciones, ¿ya? Porque no podemos hacerlo simplemente como en la primera regla, ¿no? Con la potencia, bajando, multiplicándola, no. Hay unas ciertas reglas que se deben seguir, entonces esta es la fórmula. Vamos a darnos un ejercicio simple ya. Así que sáquenle un screenshot o anótense esto porque lo vamos a usar ya. Entonces nos damos la siguiente función, por ejemplo. F de x es igual a 2x menos 3
sobre x al cuadrado. Nos vamos a dar esa función para realizar y operar con la regla, ¿ok? Bueno, entonces en primera instancia, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta función? Como en el producto, vamos a hallar las derivadas de la de arriba y la de abajo, ¿ya? Esta es nuestra g, esta es nuestra h, ¿ya? Para que no nos olvidemos. Derivando rápido, ¿cuánto nos quedaría esto? El 1 baja a multiplicar, 2 por 1 sigue siendo 2, x menos, aquí se supone que hay un 1, ¿no? Entonces sería 1 menos 1, ¿cuánto nos queda? 0. Entonces se anula la x, solamente nos queda el 2. ¿Listo? ¿Por qué? Pero me dirán, aquí hay un número, ¿no? Pero recordemos que la derivada de una constante, de un número, ¿cuánto es? 0. Entonces sería menos 0. Pues no se nota, ¿no? Simplemente el 2. Ahora en la parte inferior es mucho más sencillo. Baja el 2. X, 2 menos 1, ¿cuánto es? 1, no se nota. Entonces esta sería la derivada de la parte de arriba y la parte de abajo. Ya con esto solo reemplazamos y podemos resolver la derivada con la regla del cociente. Ya lo voy a borrar para realizar el procedimiento. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si reemplazamos según la fórmula, nos va a quedar de la siguiente manera, ¿ya? La función de x al cuadrado por 2, que es la derivada de la de arriba, menos, según la regla ponemos el menos, x, aquí hay un 1 implícitamente porque es la derivada de lo de abajo, ¿no? Menos 3 por 2x. Entonces, ¿abajo qué es lo que ponemos? Lo de abajo, pero al cuadrado. Entonces, lo de abajo es x al cuadrado. ¿Qué ponemos? X al cuadrado, paréntesis al cuadrado. Entonces, resolvemos esto. ¿Cómo nos quedaría? La derivada de esto. 2 por 1, 2x al cuadrado. Menos, multiplicamos este 2x por lo de aquí adentro. Entonces nos quedaría 4x al cuadrado menos, ¿cuánto? 6x sobre x a la cuarta. Pero acá hay un signo negativo, entonces ese signo afecta a todos. Entonces cambiamos el signo de adentro del paréntesis, lo cual nos quedaría que la función de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado, menos por menos, si recordamos, es más, ¿no es cierto? Entonces sería 6x sobre x a la cuarta. Entonces de esta manera hallamos la derivada de un cociente con esta regla, ¿ya? Vamos a darnos un ejemplito más. Nos damos la función de x, por ejemplo, ¿ya? Que va a ser igual a, por si acaso, o siguiendo el anterior, se supone que deberíamos de hacerlo algebraicamente, ¿ya? Porque nos quedó un 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado más 6x sobre x a la cuarta, ¿ya? O sea, hasta ahí, hasta la derivada, solo hay que operar. Esto ya es álgebra, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Menos 4 más 2, ¿cuánto queda? Menos 2x al cuadrado más 6x sobre x a la cuarta. Incluso acá podemos factorizar ya. Hasta aquí ya está la derivada, pero podemos factorizar. Tenemos x acá y x acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos la x. Paréntesis, ¿qué nos queda dentro? Menos 2x, porque estaba al cuadrado, sale una x, ¿no? Sacamos la x, que nos queda 6. Abajo nos queda x a la cuarta. Y esta sería la derivada ya factorizada. ¿Ya? Es un pasito más, es un pasito plus, pero repasamos álgebra, cálculo, regla de la potencia y demás, ¿ok? Bueno, vamos a darnos otro ejercicio, f de x, por ejemplo este es un 3, ¿ya? Parecía un 2, ¿no? Bueno,
2x al cubo. ¿Qué es el primer paso que tenemos que realizar? Como siempre, hallar la derivada de la de arriba y la de abajo. Sabemos que esto es g y esto es h, ¿ya? ¿Cuánto sería la derivada de arriba? Sabemos que esto lo vamos a anular. ¿Por qué? Porque es una constante, entonces vale 0. 2 baja a multiplicar. ¿Cuánto sería? 2 por 3, 6. X, 2 menos 1, 1. El 1 no se nota, lo borramos, ¿no? Como se dan cuenta, utilizamos la primera regla, la de la potencia, en casi todo, así que tenemos que sabernoslas muy bien. La de abajo derivamos igual. 2 por 3, 6. X, 3 menos 1, 2. Listo. Ya tenemos las derivadas de la de arriba y la de abajo. ¿Qué es lo que nos queda? Reemplazar en la fórmula. Sabemos que arriba es g y abajo es h. Ya voy a borrar esto. ¿Cómo nos quedaría? La derivada de x, según la fórmula que nos queda. La de abajo por la de arriba, pero derivada, ¿no? Menos, que nos queda la de arriba sin derivar, por la de abajo derivada. Y la de abajo se copia tal como está, pero elevamos al cuadrado, ¿no? Mucho ojito acá ya. Este 2 se reparte tanto para el 2 de acá y tanto para el 3 de acá a la hora de realizar operaciones algebraicas, ya, porque muchas veces nos confundimos y solo pasamos al 3. Entonces dejamos 2x a la quinta, por ejemplo, porque esto se multiplica. Nos olvidamos del 2. Este 2 también pasa a este 2, entonces sería 4x a la sexta. ¿Ya? Porque esto es 2 por 3, 6. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto. ¿Cómo nos quedaría operando todo esto? Nos quedaría la función, aquí sería 2 por 6, 12, x a la cuarta menos, y lo del lado derecho multiplicando saldría 18x a la cuarta más 30x al cuadrado. Y lo de abajo, como decíamos, 4, porque el 2 afecta a ambos, x, 2 por 3, 6. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Acá tenemos un signo. Ese signo afecta a todo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 12x a la cuarta menos 18x a la cuarta menos 30x al cuadrado sobre 4x a la sexta. Seguimos simplificando. Tenemos acá x a la cuarta, x a la cuarta. Menos 18 más 12, menos 6x a la cuarta menos 30x al cuadrado sobre 4x a la sexta. Aquí tenemos factores comunes. ¿Qué podemos hacer en este caso? Algebraicamente podemos factorizar. Entonces vamos a factorizar eso. Si estoy borrando muy rápido, pueden retroceder segundos y volver a la función original, ¿ya? ¿Qué nos queda? La función de x es igual a, factorizando sale el 2x al cuadrado. ¿Qué se queda dentro? Menos 3x al cuadrado, porque recordemos x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Menos 15 sobre 4x a la sexta, ¿ya? Entonces de esta manera hallamos la derivada de esta división, de este cociente, ¿ya? Como se dan cuenta, la regla nos ayuda mucho y es simplemente mecánico, y esto aplica para todas las divisiones, y se hacen generalmente mucho más largas y mucho más complejas los que nos dan nuestros profesores o los docentes a la hora de explicarnos, ¿ok?